Hola, ¿qué tal compañeros? Vamos a tratar de explicarles el tema relacionado con la norma oficial mexicana 009 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta está publicada en el Diario Oficial el 6 de mayo del 2011. Bueno, a continuación, el objetivo de esta norma. ¿Qué nos quiere dar a decir? Dice, establece los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la realización de trabajos en altura. Esto va más que nada enfocado a aquellas personas que hacen trabajos en lo que vienen siendo andamios o bueno, ese tipo de cosas que tienen cierta altura donde tienen que a veces usar arneses o bueno, marcan ciertas tipos de seguridad para que se eviten esos accidentes. Campo de aplicación. Esta norma se rige en todo el territorio nacional y como les comentaba, se aplica en aquellos lugares donde realizan los trabajos en altura. Referencias. Esta norma hace referencia con la NOM 004, que dice que es sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utiliza en los centros de trabajo. La NOM 017, equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. La NOM 026 dice colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Y la última con la NOM 029, que es la de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. Bueno, vamos a ver de qué entramos al campo de las obligaciones con el patrón. Dice, contar con un análisis de las condiciones prevalecientes en las áreas en las que se llevará a cabo los trabajos en altura, en forma previa a su realización a fin de identificar los factores de riesgos existentes. ¿Qué nos quiere decir? Que el patrón tiene la obligación de, antes que nada, checar el área donde se va a hacer el trabajo, ver cuáles son los posibles riesgos que puede tener su trabajador y ya una vez llegando a esto, se toman las medidas correspondientes. Dice, disponer de los instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los trabajos en altura. Esto quiere decir que las ciertas operaciones en las que un trabajador va a hacer necesita contar con un manual, ya sea hecho por ellos mismos o que la empresa se los va a dar, ya que no pueden realizar sus trabajos sin un previo antecedente de qué es lo que se necesita que realizar allá en lo que es la parte de la altura. Proporcionar autorización por escrito a los trabajadores que realicen trabajos en altura mediante andamios tipo torre o estructura, la cual será otorgada una vez que se compruebe que se han aplicado las medidas de seguridad requeridas. Esto quiere decir que el trabajo tiene que, el patrón tiene que dar un formato por escrito donde el trabajador tiene que checar que las medidas de seguridad ya se hayan sido checadas. Entonces él tiene que, no sé, firmarlo, entregárselos a los trabajadores y comprobar que ya el lugar donde se tiene que trabajar ya está en óptimas condiciones. Dice, cumplir con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas para la ejecución de trabajos en altura con el uso de sistemas personales para trabajos en altura, andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos, plataformas de elevación, escaleras de mano y redes de seguridad. Estos son como los como si por así decirlo, materiales, equipo de trabajo con el cual se va a realizar lo que tengan que hacer en esta parte, ¿no?
Dice, supervisar que se cumplan con las medidas de seguridad dispuestas en los instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los trabajos en altura, así como las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en esta norma. ¿Qué quiere decir? Que al momento de realizar su previo trabajo, el patrón debe de dar a conocer cuáles son las reglas y los tipos de seguridad que existen para que el trabajador pueda trabajar en óptimas condiciones. Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten condiciones inseguras en los sistemas o equipos utilizados para esos trabajos, o cuando existan condiciones climáticas que pongan en riesgo a los trabajadores. Yo diría que es un punto muy importante, ya que uno como trabajador, al checar que alguna condición esté en malas condiciones, pues sí reportarlo, ¿no? Tratar de trabajar en ese tipo de áreas que ponen en riesgo al trabajador. Establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en altura. Creo que también es otra de las partes muy importantes. No se podría, bueno, más bien no sería óptimo realizar el trabajo que se necesita si uno de los materiales, uno de los equipos de trabajo está en malas condiciones. ¿Qué puede pasar que lleva a un accidente? Dice, llevar los registros de las revisiones, del mantenimiento preventivo y correctivo que se practiquen a los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en la altura. El personal de mantenimiento tiene como función realizar esto que se le llama mantenimiento preventivo y correctivo. Quiere decir que deben de tener un cierto tiempo en el cual tienen que estar dando unas revisiones a esos equipos de trabajo para evitar que sucedan accidentes. Proveer a los trabajadores que desarrollen trabajos en altura al menos de un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura, de conformidad con lo establecido en la norma. Bueno, quiere decir que existen lo que vienen siendo los arneses. Para aquellas personas que trabajan en altura, yo creo que sí es importante que se les dé a conocer cómo es su función, cómo debería de utilizarse. Más que nada para que el trabajador evite tener algún accidente. Practicar exámenes médicos a los trabajadores que realizarán trabajos en altura. Muy importante, porque no sería bueno ni buena idea que algún trabajador suba a ciertas alturas a realizar sus trabajos cuando, no sé, tal vez se encuentre enfermo o padece de alguna otra enfermedad que pues puede causar algún accidente, ¿no? Inclusive hasta la muerte de la persona. Dice, disponer de un plan de atención a emergencias de acuerdo a lo que provee la norma. Pues muy importante, porque si llega a ocurrir algún accidente, de menos los trabajadores ya están capacitados en caso de que llegue a ocurrir y saben cuáles serían los procedimientos para que de menos auxilien un poco al trabajador. Contar con un botiquín de primeros auxilios que contenga el manual y los materiales de curación necesarios para atender los posibles casos de emergencia identificados de acuerdo con los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y las actividades que realicen. Bueno, como aquí lo dice, el botiquín debe de tener, su contenido debe de ser adecuado a causa de que un posible accidente se ocurra. Entonces, pues al momento del riesgo del accidente que se haya presentado, esté en óptimas condiciones el botiquín para que así pueda auxiliarse a la persona. Proporcionar capacitación, adiestramiento e información a los trabajadores que están involucrados en la realización de los trabajos en altura.
Muy importante porque no un trabajador puede llegar así de la nada y decir, sé trabajar en alturas, se presenta, trabaja y puede, no sé, algo que no desconozca la persona, puede ocurrir un accidente, le puede ocurrir el accidente. Entonces es importante que el patrón proporcione capacitación para que la persona tenga conocimiento de acuerdo a lo que debe de realizar en ese tipo de trabajos. Dice, supervisar que los contratistas cumplan con lo establecido en esta norma cuando el patrón convenga los servicios de terceros para realizar trabajos en altura. Muy importante porque cuando, no sé, el patrón necesita de realizaciones en las alturas, ¿no? Entonces manda a contratar a un personal, pero el patrón debe de checar que la persona tiene conocimiento de todo lo que hemos hablado ahorita, para que no sea responsable de un accidente que le pueda suceder a su trabajador. Y por último dice, exhibir a la autoridad del trabajo los documentos que la presente norma le obliga a elaborar y poseer cuando aquí así los quiera. Muy importante porque cuando al jefe de, no sé, dicha empresa o de lo que se estén realizando, necesita comprobar que está llevando de acuerdo las reglas de esta norma. Nos pasamos a lo que viene siendo las obligaciones de los trabajadores y bueno, trata de esto, dice, participar en la capacitación que proporciona el patrón para el desarrollo seguro de los trabajadores en altura y para la protección del plan de atención a emergencias. Como ya les comentaba, sí es importante que los trabajadores tengan una capacitación de acuerdo a sus tipos de trabajos que realizan en las alturas. Conocer y cumplir las medidas de seguridad establecidas por el patrón o contratista en los instructivos, manuales o procedimientos para realizar en forma segura los trabajos en altura. Ahora sí que es más que nada para salvaguardarse el mismo trabajador, conocer sus medidas de seguridad con las que debe que cumplir. Dice, informar al patrón o contratista sobre cualquier condición insegura y o acto inseguro que se observe en los trabajos en altura o cualquier desgaste, daño, deterioro, mal funcionamiento u otra anomalía que se detecte en los sistemas. Muy importante porque uno como persona se realiza sus trabajos y sí es bueno que observe si hay alguna, como lo dice aquí, anomalía, un deterioro o algo así para evitar que suceda un accidente. Entonces, en caso de que llegue a presentarse, de inmediatamente decirlo a las autoridades. Utilizar el equipo de protección personal que se les sea proporcionado con base en los riesgos a los que se encuentran expuestos. Como ya les comentaba, sí es importante usar sus arneses, no sé, algunas otras medidas de seguridad que se les está pidiendo que utilicen para evitar que sucedan accidentes. Y por último, acudir y someterse a los exámenes médicos que indique el patrón e informar a este sobre cualquier afectación a la salud o a acrofobia. Esto significa miedo a las alturas, que comprometa su seguridad o la de terceros durante la realización de los trabajos en altura. Uno como persona tiene que decir qué es lo que tal vez físicamente no puede realizar, entonces pues es importante informarle a su patrón para evitar que así suceda un accidente. Y bueno, eso sería todo por mi parte, compañeros, y el compañero Juan les va a hablar un poco de lo que vienen siendo las medidas de seguridad dentro de esta norma. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre lo que vendrían siendo las medidas generales de seguridad para la realización de trabajos en altura. Bueno, dice que para la realización de trabajos en altura se deberá cumplir con lo establecido a continuación: colocar en bordes de azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras fijas elevadas, al igual que en aberturas como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales, barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales o redes de seguridad para protección colectiva contra caídas de altura, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 13 de esta norma, entre otros elementos de prevención, o bien
proveer a los trabajadores de sistemas personales para trabajos en altura de acuerdo con lo establecido en el capítulo 8 de la presente norma. Esto nos quiere decir que cuando los trabajadores están trabajando en altura deben de tener su tipo de seguridad, como podría ser una red y sus mecates. Si supongamos que los trabajadores están colgando, supongamos en alturas, pues entonces los trabajadores tienen que estar con equipos de seguridad, como supongamos pueden estar amarrados, y abajo debe estar una red por si se soltaran o pasara algún acto inseguro, pues entonces que los trabajadores no corrieran el riesgo de muerte. Dice, efectuar trabajos en altura solo con personal capacitado y autorizado por el patrón. Las autorizaciones deberán contener al menos lo siguiente: el nombre del trabajador autorizado, el tipo de trabajador por desarrollar y el área o lugar donde se llevará a cabo la actividad, las medidas de seguridad que se deberán aplicar conforme al trabajo en altura por realizar y los factores de riesgo identificados en el análisis de las condiciones prevalecientes del área donde se desarrolle la fecha y el hora de inicio de las actividades y el tiempo estimado de duración y el nombre y firma del patrón o de la persona que designe para otorgar la autorización. Esto nos quiere decir que el trabajo no se deberá llevar a cabo si el patrón no firma y da para que el trabajo siga adelante. Además, el patrón debe de verificar cómo está el peligro, debe de darles el equipo de seguridad a los trabajadores para que corran el menor riesgo posible. Dice, revisar el sistema o equipo antes de ser utilizado conforme a las instrucciones del fabricante respecto a los posibles desgastes, daños, deterioros, mal funcionamiento u otras anomalías. Los componentes defectuosos deberán ser removidos del servicio identificados para evitar su uso. Si su resistencia y funcionamiento se ven afectados, cualquier componente que deba desplazarse deberá sustituirse únicamente por otro original que esté autorizado por el fabricante en el manual de mantenimiento que éste provee con el sistema. Quiere decir que antes, cada vez de que los trabajadores se suban a una altura a trabajar, deben de revisar el equipo de seguridad que esté al 100, que no sufra anomalías, que esté bien. Y si hay un material que esté con problemas, pues lo deben de cambiar y no sustituirlo por otro que ya está usado, sino por otro material que esté nuevo y que traiga que venga con todo su equipo de seguridad. Dice, supervisar que los trabajos en altura se ejecuten de acuerdo con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en los capítulos del 7 al 13 de la presente norma. Usar para trabajos en altura un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura de acuerdo con lo establecido en el número 8.4 de la norma. Como para interrumpir una altura, pues vendría siendo como que el trabajador esté amarrado, o si no, que esté una red abajo, porque el trabajador cayera, pues interrumpiera la altura y la amortiguaría, y así el trabajador ya no sufriría el riesgo de muerte. Dice, usar para trabajos en altura un sistema de protección personal. Constar que en ningún caso se rebase la capacidad de carga nominal del sistema o equipo de acuerdo en el instructivo manual operación conforme a las indicaciones del fabricante. Esto nos quiere decir que el instructivo trae la cierta cantidad de kilogramos con los que debe de contar el equipo de seguridad. Si rebasa el equipo de seguridad este límite, el trabajador estaría corriendo un grave riesgo al estar en esa altura, porque podría sufrir una caída, podría quebrarse un pie o podría sufrir la muerte. Dice, considerar los riesgos adicionales generados por la presencia de fuentes de calor como operaciones de soldadura y corte, humedad, ácidos, aceite, grasa, polvo, ambientes corrosivos o con temperaturas extremas, entre otros. Evaluar su efecto en el sistema en uso, al igual que adoptar medidas preventivas para el personal que realiza trabajos en altura en presencia de altas temperaturas ambientales, tales como hidratación, protección a la piel o pausas de trabajo. Prohibir el uso de cables metálicos donde existe el riesgo eléctrico. De generalizar o reubicar las líneas eléctricas que se encuentren en el lugar en donde se realizan los trabajos en altura y que representen riesgos para los trabajadores conforme a los dispuestos en la NOM 029 STPS 2005, o las que sustituyan, o cuando ésta no sea posible, mantener en todo momento las distancias de seguridad hacia dichas líneas de conformidad con tabla. Esto quiere decir que cuando los trabajadores andan trabajando en la altura deben de tener cuidado con los cables. Es más, si hay cables peligrosos ahí, deben de moverlos, en especial si son como de alta tensión, porque pueden llegar a tener el peligro de electrocutarse. También nos dice que aplicar cuando se trabaja en la proximidad de líneas energizadas, aun cuando se mantengan las distancias de seguridad referidas en el numeral 7.9 de la presente norma, las medidas de seguridad siguientes.
Tomar precauciones para evitar que se llegue a contacto accidental con las líneas energizadas al manipular objetos conductivos largos, tales como varillas, tubos, cables, herramientas, entre otros. Esto es lo que les acabo de decir, como los trabajadores están manejando varillas, entre otros materiales, y hay cables de alta tensión, pues pueden correr el peligro de electrocutarse. Dice, colocar protecciones como cintas o mantas aislantes en las líneas eléctricas acordes con la tensión, que ellas se maneje por parte de personal capacitado en el manejo de líneas eléctricas energizadas. Esto nos dice que si hay un cable que está, supongamos, pelado, debes de colocar cinta de aislar para que si tú llegaras a tener contacto con el cable ya no te electrocutarías. Utilizar el equipo de protección personal consistente al menos en casco con barbiquejo, calzado y guantes eléctricos conforme a la tensión eléctrica de las líneas energizadas. Esto nos habla del equipo de seguridad. El casco, cuando trabajas en alturas, lo debes de traer con un barbiquejo para que si tú te ladeas o algo, el casco no caiga. También nos dice que protejamos las cuerdas o cables cuando pasen por bordes o aristas filosas o por superficies ásperas que puedan tener un efecto constante o un desgaste excesivo por fricción con materiales que eviten estos riesgos. Esto quiere decir que si estamos colgados de un edificio y está al filo de una pared y el material está haciendo fricción constantemente, pues llegará el momento, si lleva un gran peso, puede romperse y el trabajador corre un gran peligro. Dice, delimitar la zona o área a nivel de piso en la que se realizará el trabajo en altura mediante su acordamiento y señalización. En la última, como base en lo establecido en la NOM 026 STPS 2008 o las que la sustituyan, a fin de evitar que permanezcan o transiten personas por dicha zona o área. Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten condiciones climáticas que impliquen riesgo para los trabajadores, tales como la lluvia intensa, tormentas eléctricas, nevado, vientos fuertes sostenidos conforme a las características del sistema. Esto también nos dice que cuando los trabajadores no deben de trabajar cuando se llegan a estas causas, como vendrían siendo como tormentas o lluvias o vientos fuertes, porque el trabajador correría un gran riesgo. Llevar el registro de las revisiones y mantenimiento realizados a los sistemas o equipos, en el que al menos se deberá consignar lo siguiente: los datos generales del sistema o equipo como marca, modelo y número de serie u otra identificación individual de este, las fechas, las revisiones y acciones del mantenimiento. Continuamos con los sistemas personales para trabajos en altura. En los sistemas de restricción tenemos el primer punto, que es: los sistemas de restricción deberán emplearse únicamente para limitar la distancia de desplazamiento del trabajador hacia cualquier borde peligroso donde pueda ocurrir una caída. Este tipo de sistemas no deberán emplearse para detención de caídas. En el siguiente punto está: en el uso de los sistemas de restricción se deberá limitar la distancia de acercamiento a la zona de riesgo de caída a no menos de 1.20 metros. Para tal efecto deberá emplearse un arnés de cuerpo completo o un cinturón de seguridad conectado a través de una línea de vida a un punto o dispositivo fijo que limite la proximidad del trabajador a dicha zona. Sistemas de posicionamiento y ascenso o descenso controlado. Los sistemas de posicionamiento y de ascenso o descenso controlado deberán cumplir según aplique con lo siguiente. Inciso A. Utilizar los sistemas de posicionamiento únicamente para mantener el usuario en posición en su punto de trabajo. Este tipo de sistemas no deberán emplearse para la detención de caídas. Inciso B. Emplear un elemento de sujeción del trabajador al dispositivo de ascenso o descenso controlado, como una cuerda, banda o conector, para permitir realizar el trabajo en forma estable con ambas manos libres. Inciso C. Utilizar cinturón portaherramientas para la sujeción segura de las herramientas y otros artículos de trabajo y evitar de esa forma que puedan caer accidentalmente, y usar, según aplique, bandas o cuerdas de sujeción de herramientas, las cuales suelen atarse a su vez a una muñequera o cinturón para evitar. Continuamos con los sistemas personales para trabajos en altura. Sistemas de restricción.
Los sistemas de restricción deberán emplearse únicamente para limitar la distancia de desplazamiento del trabajador hacia cualquier borde peligroso donde pueda ocurrir una caída. Este tipo de sistemas no deberán emplearse para detención de caídas. En el uso de los sistemas de restricción se deberá limitar la distancia de acercamiento a la zona de riesgo de caída a no menos de 1.20 metros. Para tal efecto, deberán emplearse un arnés de cuerpo completo o cinturón de seguridad conectado a través de una línea de vida a un punto o dispositivo fijo que limite la proximidad del trabajador a dicha zona. Sistemas de posicionamiento y ascenso o descenso controlado. Los sistemas de posicionamiento y ascenso o descenso controlado deberán cumplir según aplique con lo siguiente. Inciso A. Utilizar los sistemas de posicionamiento únicamente para mantener al usuario en posición en su punto de trabajo. Este tipo de sistemas no deberán emplearse para detención de caídas. Inciso B. Emplear un elemento de sujeción de trabajo al dispositivo de ascenso o descenso controlado como una cuerda, banda o conector, para permitir realizar el trabajo en forma estable con ambas manos libres. Inciso C. Utilizar el cinturón portaherramientas para la sujeción segura de las herramientas y otros artículos de trabajo y evitar de esta forma que puedan caer accidentalmente. E inciso D. Utilizar según aplique bandas o cuerdas de sujeción de herramientas, las cuales suelen atarse a su vez a una muñequera o cinturón para evitar que la herramienta llegue a caer si se soltara accidentalmente mientras es utilizada. El punto 4 es sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura. El uso de sistemas de protección personal para irrumpir caídas de altura deberá ser obligatorio cuando realicen trabajos de altura sobre: inciso A. Bordes de azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras fijas elevadas, al igual que en aberturas como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales, donde no sea posible la colocación de barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales, o no se empleen sistemas personales de restricción. Inciso B. Estructuras fijas elevadas donde no sea posible la colocación de redes de seguridad. Inciso C. Andamios tipo torre o estructura a más de 3.5 metros. Inciso D. Andamios suspendidos o plataformas de elevación. E inciso E. Escaleras de mano a más de 3.5 metros del nivel de referencia. Los sistemas de protección personal empleados para interrumpir caídas de altura deberán estar conformados según aplique el sistema en uso, al menos por: inciso A. Arnés de cuerpo completo. Inciso B. Línea de vida. Inciso C. Conectores. Inciso D. Dispositivos absorbedores de energía. Y el inciso E. Puntos o dispositivos de anclaje. Al emplear sistemas personales para interrumpir caídas de altura, se deberá instalar y ensamblar el sistema conforme al procedimiento que para tales fines se haya elaborado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón para este fin. Limitar la distancia de caída a la mínima posible. Colocar el punto de anclaje de acuerdo con las indicaciones del fabricante, el cual no deberá ubicarse por debajo del plano de trabajo. Un punto de anclaje puede ser una columna, trabaje, viga u otro elemento estructural en un edificio. Una herramienta que se fija a cualquiera de estos elementos, o bien un dispositivo integrado a una canastilla, brazo o plataforma de trabajo en un andamio suspendido a plataforma de elevación. Limitar la masa total, masa del trabajador, más herramientas a la especificada por el fabricante del sistema en uso. Seleccionar o implantar puntos o dispositivos de anclaje respectivamente que soporten la fuerza de detención
generada durante una caída. El punto o dispositivo de anclaje nunca debe seleccionarse por debajo del nivel de sustentación del trabajador. Asegurar que existe un espacio libre en el trayecto de una posible caída para evitar que el trabajador se golpee con obstáculos. Revisar el sistema en forma previa a su utilización y conforme a las instrucciones del fabricante el menos de aspectos siguientes. Punto 1. Que no exista corrosión u otro tipo de degradación de los materiales en sus partes metálicas. Punto 2. Que no existan deformaciones, agrietamientos, ruptura u otros daños similares en las hebillas, anillos, ganchos, mosquetones y cabineros. Punto 3. Que la apertura, cierre y bloqueo de todos los conectores se realice en forma correcta. Punto 4. Que no existan en las cuerdas, bandas y cables rupturas, deshilachos, destrenzados, descosidos, desgastes, doblados, corrosiones o quemaduras, y que las etiquetas y marcas estén legibles. Identificar y remover del servicio los componentes defectuosos del sistema o equipo cuando su resistencia o funcionamiento se vean afectados para evitar su uso. Reemplazar cualquier subsistema o componente únicamente por otro original o que esté autorizado por el fabricante en el manual de procedimiento y mantenimiento que éste provee en el sistema. Efectuar las reparaciones de conformidad con las indicaciones del fabricante y solo a través de personal capacitado y autorizado por el patrón. Utilizar conectores como mosquetones, ganchos, cabineros y otros elementos de sujeción que se mantengan cerrados y bloqueados automáticamente para prevenir que puedan abrirse o liberarse accidentalmente. Estos deberán desconectarse solo mediante la ejecución de al menos 2 acciones deliberadas consecutivas de trabajador, doble seguro. Los conectores no deberán conectarse a otros objetos incompatibles en forma o dimensiones que comprometan su funcionamiento seguro. Utilizar cuerdas y bandas de fibras sintéticas o cable metálico en las líneas de vida, cables de seguridad y demás componentes sometidos a esfuerzos. Considerar en la instalación del sistema algunos puntos como son el posible efecto de elongación de la puerta, el efecto pendular, la presencia de líneas eléctricas energizadas y la deflexión de una línea de vida horizontal. Continuamos con la instalación en el sistema de forma tal que la distancia máxima de caída libre antes de que se active el absorbedor de energía sea de hasta 1.8 metros o 3.5 metros según el tipo de absorbedor de energía que se incorpora en dicho sistema. Evitar el ensamble de subsistemas o componentes de distintos fabricantes que sean incompatibles. Marcar o de identificar el sistema que se accionó para detener una caída y prohibir que un sistema que se ha accionado para detener una caída sea reutilizado, salvo que el fabricante expresamente así lo permita, ya sea de manera integral o para alguno de sus componentes o subsistemas. Al emplear sistemas a base de líneas de vida horizontales se deberá instalar y operar el sistema conforme a las especificaciones del fabricante. Constatar que los soportes cuenten con la resistencia requerida. Asegurar la correcta tensión del cable horizontal y controlar la distancia total de caída disponible considerando la distancia de despliegue del dispositivo absorbedor de energía y la deflexión o catenaria, curva que se forma en la cuerda o cable cuando está sujetada por extremos, que formaría la línea horizontal. Al emplear sistemas a base de líneas de vida verticales, se deberá instalar y operar el sistema de conformidad con las especificaciones del fabricante, proveer a cada trabajador de una línea de vida vertical independiente, cuando el sistema no esté diseñado para soportar más de un trabajador.
Asegurar que el soporte superior y en su caso el inferior cumplan con la resistencia requerida, así como la correcta tensión en el cable según aplique, y probar antes de cada uso el accionamiento del bloqueador de caída de tipo corredizo en los sistemas de detención conscientes en rieles verticales o líneas empleados en escaleras u otras estructuras. El siguiente punto nos habla de al emplear sistemas a base de líneas de vida retráctiles se deberá instalar y operar el sistema de acuerdo con las especificaciones del fabricante, cumplir con las disposiciones establecidas con el numeral 4.3 de esta norma, evitar obstrucciones en la trayectoria de una posible caída y que la línea de vida pueda enredarse o cruzarse con los otros trabajadores. Considerar la velocidad de bloqueo conforme a las instrucciones del fabricante. Evitar la realización de trabajos en sitios donde la línea de vida horizontal pueda estar en contacto o fricción con bordes afilados, calor extremo, sustancias o ambientes corrosivos, maquinaria en movimiento, entre otras, y evitar que la línea de vida se conecte con otros componentes para alargar su longitud. Bueno, continuamos con los andamios tipo torre o estructura. En la instalación de los andamios tipo torre o estructura se deberá de cumplir con lo siguiente: instalar y ensamblar el andamio mediante el procedimiento que para tales fines se ha elaborado de conformidad con las instrucciones del fabricante y únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón para este fin. Probar que el andamio y sus componentes resistan al menos 4 veces la máxima carga a que serán sometidos, considerando el peso del personal, materiales y herramientas a utilizar. Instalar los andamios sobre sus bases para conferir una mayor estabilidad o sobre ruedas que cuenten con mecanismos de bloqueo, mismos que serán liberados únicamente cuando el andamio debe moverse para su reubicación. Planos firmes, estables y suficiente resistencia, de manera que se evite cualquier posible falla, ruptura, hundimiento o desplazamiento accidental, y sus superficies niveladas, y cuando éstas no lo estén, emplear los medios de aplomado, estabilización y nivelación indicados por el fabricante. Disponer en el andamio de una escalera u otro medio similar de acceso seguro, mismo que deberán estar ubicados dentro del cuerpo del andamio o formar parte del mismo sin efectuar su estabilidad. Tener un ancho mínimo de 40 centímetros. Estar extendidos 90 centímetros sobre el piso de la plataforma de trabajo y asegurados contra cualquier flexión o movimientos laterales cuando sean móviles. Ser continuos y no utilizar dispositivos improvisados para aumentar su altura y contar con una plataforma de descanso ubicado a intervalos que no excedan los 6 metros. Estar provistos con barandales de al menos 90 centímetros de altura y baranda intermedia entre los lados abiertos y los extremos, cuando estos estén a 1.8 metros o más sobre el piso desde el nivel inferior. Contar con rodapié con una altura mínima de 15 centímetros al ras de la plataforma. Emplear plataformas soporte que cumplan con lo siguiente: presenten condiciones de seguridad y operación sin grietas, fisuras, nudos u otros defectos o daños que comprometan la seguridad en su uso. Dispongan de tablones o unidades completos con un ancho mínimo de 45 centímetros que abarquen todo el espacio del andamio. Cuando existan espacios entre los tablones o unidades, no deberán ser mayores a 2.5 centímetros. Tengan tablones con un espesor de al menos 5 centímetros, en su caso, reforzados mediante un marco metálico y travesaños, de forma que se incremente su resistencia y confiabilidad. Y cuenten con medios que las inmovilicen para evitar que puedan desplazarse o moverse accidentalmente de cualquier forma. Si el elemento de inmovilización consiste solo en topes para evitar que el tablón se recorra, estos deberán sobresalir del andamio al menos 10 centímetros. Constar que carezca de abolladuras, grietas, deformaciones u oxidaciones en sus tubos y otros elementos metálicos.
Contar con roscas de tuercas y tornillos, abrazaderas y pasadores de seguridad en condiciones de seguridad y operación, y no usar clavos, varillas o alambre como sustitutos. Revisar el andamio antes de cada uso y después de algún incidente para comprobar las condiciones de seguridad y operación de cada uno de sus componentes, y reemplazar o reparar aquellos que presenten algún tipo de daño o deterioro por personal capacitado. Prohibir que los trabajadores permanezcan sobre los andamios móviles cuando estos sean reubicados, y contar con precauciones especiales para mantener el andamio estabilizado cuando éste se mueve. Evitar la realización de actividades por encima del andamio que expongan a los trabajadores a posibles caídas de objetos, o colocar protecciones contra este riesgo y utilizar casco de protección. Evitar que los andamios sean ensamblados, utilizados o movidos de tal forma que estos o cualquier material conductivo en ellos pueda tener contacto con líneas eléctricas energizadas. Cuando se requiera trabajar en la proximidad de tales líneas, se deberá observar lo establecido en el numeral 7.9 de la presente norma. Constatar que la relación del lado menor de la base del andamio respecto a la altura máxima no sea mayor de 1:4. Sujetar el andamio a cada 4 metros de altura en los casos en que no sea posible cumplir con la relación base-altura establecido en el inciso anterior. Evitar la utilización de escaleras tipo caballete como soporte para colocar tablones que se empleen como andamios. Evitar la utilización de escaleras tipo caballete como soporte. Evitar cualquier alteración en los andamios que pueda afectar la seguridad en su uso. Toda modificación en el diseño, instalación, operación o mantenimiento deberá ser avalada por escrito por el fabricante y autorizada por el patrón. Mantener la superficie de la plataforma soporte del andamio libre de productos químicos agresivos y de sustancias como soluciones jabonosas, aceites, grasas, pintura, barro u otras que puedan rehabilitar o generar cualquier otro tipo de riesgo a los trabajadores. Mantener una altura libre mínima de 2.5 metros en vías peatonales. En los pasos vehiculares, la altura libre deberá ser al menos 4.5 metros y el andamio se deberá mantener alejado del paso vehicular a menos 80 centímetros. Ubicar el andamio de tal manera que no interfiera con alarmas de incendios, cajas de instalaciones eléctricas o hidrantes, entre otros. En caso de que no sea posible realizar las adecuaciones necesarias al andamio para que dicho elemento continúe cumpliendo con su función, y colocar una tarjeta que indique las condiciones del mismo, la cual deberá de llevar: estar en un lugar visible de acceso, estar adherida de tal forma que se impida su remoción accidental, y contar con la fecha y nombre de quien revisó el andamio. Para los andamios suspendidos es lo siguiente: durante la instalación de los andamios suspendidos se deberá cumplir con lo siguiente: instalar y ensamblar el andamio mediante el procedimiento que para tales fines se haya elaborado, siguiendo las instrucciones del fabricante y únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón para este fin. Instalar los contrapesos específicos para cada caso. Cuando se use vigas de suspensión, utilizar contrapesos de piezas sólidas y no de materiales granulados o líquidos. Evitar que la ubicación y puntos de anclaje del andamio suspendido constituyan un factor de riesgo. Instalar la hamaca o plataforma del andamio suspendido a nivel del suelo y no desde el sitio de suspensión. En el caso de puentes y lugares en donde el nivel del suelo sea inaccesible, los soportes de suspensión deberán estar diseñados para facilitar su instalación. Indicar la capacidad de carga en un lugar visible del equipo en kilogramos, si es menor a 1000 kilogramos, o en toneladas, si su capacidad es igual o mayor a dicho peso. Sujetar los cables de suspensión y de seguridad a un soporte de suspensión específico para el tipo y peso del andamio suspendido, incluyendo su capacidad máxima de carga. Verificar que en su trayecto los cables de suspensión y de seguridad no queden en contacto con superficies cortantes, calientes o cables de alta tensión.
Emplear sistemas de restrictivos en los cables de suspensión cada 15 metros de altura. Descender los cables de suspensión y de seguridad en forma vertical desde el soporte de suspensión hasta el malacate sin que se doblen en cornisas, pretiles o similares, ni se apoyen en estructuras que presenten equilibrio inestable. Contar con un barandal en todo el perímetro de su plataforma de al menos 90 centímetros, con malla o barandas dispuestas de tal manera que no existan claros de más de 900 centímetros cuadrados. Contar con rodapiés en todo el perímetro de su plataforma de al menos 9 centímetros, medidos desde el piso de la plataforma hasta su borde superior. Los rodapiés no deberán tener ninguna abertura mayor a 2.5 centímetros para contener la caída de cualquier material que ruede sobre el piso de la plataforma. Constar que los mástiles o portátiles o cualquiera de sus componentes pesen menos de 36 kilogramos. En caso de que rebase este peso, deberán contar con una carretilla de traslación o ruedas que les permitan moverse y cambiar de posición. Durante la operación de los andamios suspendidos se deberá cumplir con lo siguiente: usar malacates motorizados en los trabajos que impliquen desplazamientos mayores de 40 metros de altura. En chimeneas y sitios con alto grado de explosividad se permite el uso de malacates manuales independientes de la altura. Operar los andamios suspendidos únicamente con trabajadores capacitados y autorizados por el patrón conforme a las instrucciones del manual y las recomendaciones del fabricante. Constar que antes de iniciar cada turno de trabajo, el operador verifique que el soporte de suspensión y el andamio se encuentren en condiciones seguras de operación, que no existen obstáculos que interfieran en su desplazamiento y todos los tornillos y tuercas estén correctamente apretados, y pruebe los malacates con sus dispositivos de seguridad, tanto en el ascenso como en el descenso, a una altura inferior a los 3 metros. Prohibir que se anulen, interfieran o desconecten los dispositivos de seguridad. Proporcionar a todo el personal que haga uso del andamio suspendido al menos el equipo de protección personal siguiente: casco con barbocogel, calzado antiderrapante y resistente a los materiales a los que está expuesto, y sistemas de protección personal para irrumpir caídas de alturas, conectado a los puntos de anclaje de la plataforma diseñados para ellos. En el caso de que el andamio no cuente con cables de seguridad, la línea de vida del sistema de detección deberá unirse a un punto de anclaje situado por encima e independiente del andamio suspendido. Verificar que ningún objeto sobresalga de la plataforma antes de iniciar cualquier movimiento del andamio suspendido. Colocar la herramienta, equipo o material en contenedores antes de iniciar el movimiento vertical de un andamio suspendido. Durante el movimiento del equipo no se deberá permitir que los trabajadores sostengan objetos en las manos. Efectuar el suministro o retiro de herramientas o materiales al o del andamio suspendido, de forma tal que no se sobrecargue ninguno de los soportes de este ni se afecte su estado de equilibrio e inmovilidad. Establecer y aplicar procedimientos de seguridad para evitar que las herramientas o materiales se balanceen durante el trayecto. Efectuar el acceso o salida en puntos de seguros por un solo trabajador a la vez. Para realizar estas acciones, el andamio deberá ser inmovilizado mediante su amarre o sujeción a una estructura fija. Se consideran puntos seguros aquellos que se encuentran a una distancia no mayor de 50 centímetros del nivel del piso, del nivel de la azotea o del nivel del piso de los niveles intermedios. Levantar o bajar los andamios suspendidos de manera que su plataforma no tenga una inclinación mayor al 20%, 11 grados con el horizontal. Estabilizar los cables suspendidos que no se encuentren bajo ninguna tensión cuando su longitud exceda los 61 metros. Revisar periódicamente los rieles de traslación de los andamios suspendidos de acuerdo con lo señalado por el fabricante para garantizar su seguridad y correcto funcionamiento. Corroborar que bajo ninguna circunstancia se permita ascender y descender a los trabajadores por los cables de suspensión.
sobrepasar la capacidad máxima de carga establecida en el fabricante, exceder la velocidad de ascenso y descenso de los andamios suspendidos motorizados de 0.3 metros sobre segundo en el caso de malacates motorizados de una sola velocidad o de 0.4 metros sobre segundo, tratándose de andamios con múltiples velocidades. Desplazar los soportes de suspensión cuando se encuentren trabajadores sobre los andamios suspendidos. Utilizar los andamios suspendidos como elevadores de carga o desplazarlos en forma horizontal si se encuentra algún trabajador en él, salvo que el manual de operación así lo permita. Acumular herramientas o materiales en los andamios suspendidos en cantidad tal que representen un riesgo por sobrepeso, por caída o por generar dificultades para realizar la actividad. Laborar o permanecer en el andamio suspendido cuando existan tormentas eléctricas, vientos fuertes o lluvia, y emplear andamios suspendidos con cuerdas o cables de fibra cuando se trabaje con sustancias corrosivas o con equipo de flama abierta que genere chispas o calor excesivo. Retirar las herramientas o materiales del andamio suspendido y posicionar en este sobre el piso al concluir un turno de trabajo, a excepción de instalaciones en puentes y otras similares donde el nivel de suelo sea inaccesible. Poner la plataforma en la posición de fuera de servicio, desconectar el interruptor y la fuente de energía o los medios mecánicos colocando bloqueos para evitar el uso no autorizado cuando el operario concluya su trabajo, y amarrar o asegurar al edificio, estructura o instalación el andamio suspendido cuando se encuentre fuera de operación, de tal forma que su movimiento no sea causa de riesgo. Durante el mantenimiento de los andamios suspendidos se deberá cumplir con lo siguiente: realizar las labores de mantenimiento a los andamios suspendidos únicamente con trabajadores capacitados y autorizados por el patrón. Establecer y aplicar un procedimiento para el bloqueo de energía de conformidad con lo dispuesto en la norma oficial mexicana 004 a las que la sustituyan. Condicionar cualquier alteración del andamio suspendido en su diseño original, instalación, operación o mantenimiento que pueda afectar la seguridad en su uso, al aval por escrito del fabricante y a la autorización del patrón, en cuyo caso se deberá proporcionar a los trabajadores la información necesaria para que puedan operarla en condiciones seguras. Revisar periódicamente el malacate y los dispositivos de seguridad de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Prever en el manual de mantenimiento de los malacates las instrucciones para reemplazar el cable cuando se presenten condiciones que lo hagan inseguro, entre otras. La existencia de 12 alambres rotos de manera aleatoria o en un mismo cable. El desgaste de los alambres individuales exteriores en más de 1/3 del diámetro original. La evidencia de daño por calor, desgaste, quemaduras por flama o corrosión, y la formación de ondas o de una torsión no balanceada del cable. Limpiar al término del mantenimiento la plataforma de los andamios suspendidos, sobre todo cuando se hayan utilizado productos químicos agresivos, y dejarla libre de sustancias como soluciones jabonosas, aceite, grasas, pintura, barro u otras que puedan hacerle resbaladiza o que generen cualquier otro tipo de riesgo a los trabajadores. Y verificar que el andamio suspendido esté correctamente instalado y en condiciones de funcionamiento seguro al concluir el mantenimiento. Sería todo.